Aquí estamos en esta mañana de miércoles, también como yo antes les contaba y mis compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, caluroso día hoy en nuestra ciudad y en la comarca. Estamos con Emilio Gutiérrez, que es abogado, para hablar de un tema importante y de actualidad, que es la herencia, o son las herencias, también un poco vinculada a la crisis. Emilio, buenos días. Buenos días ¿Qué a tal todos. estás? ¿Todo Bien, bien? bien, ahí vamos trabajando y luchando con mucho calor, Pues sí, que es lo así que es. toca ahora. Bueno, Emilio, ¿qué repercusión puede tener la crisis económica en una figura como la herencia? Vamos a aclarar estos conceptos. Pues mira, Antonio, en un principio podría parecer que no tiene nada que ver, pero en estos tiempos que corren, pues es curioso que se dan innumerables casos en los que los herederos, pues cuando fallece un familiar, pues automáticamente no reparan en que esta persona podría tener deudas o podría tener unas cargas y automáticamente aceptan la herencia, desconociendo las responsabilidades que pueden asumir con este acto, puesto que si aceptan la herencia sin más, están respondiendo ellos mismos con su propio patrimonio de las posibles cargas y obligaciones que pueda tener el fallecido. Y ya está el lío, ¿no? Efectivamente. Es el problema que suele originarse en muchos casos, Emilio. Sí, si quieres, mira, te puedo poner un ejemplo. Tú imagínate, por ejemplo, una persona que el fallecido tenía un préstamo con el banco sin terminar de pagar, una deuda de estas tarjetas de créditos que hay y tiene deudas por 200.000 euros. Pero como activo, esta persona solamente tiene una parcelita que vale 50.000 euros. Bueno, pues si el heredero acepta la herencia pura y simplemente, sin hacerla a beneficio de inventario, que es lo que vamos a hablar luego, pues también se le están adjudicando esas deudas que tiene, con lo cual él está asumiendo con su propio patrimonio una deuda de 150.000 euros, que no es moco de pavo, puesto que no olvidemos que la herencia de una persona comprende no solo los bienes y derechos, sino también las deudas, cargas y obligaciones que no se extinguen por su muerte, y así lo dice el artículo 659 del Código Civil. A ver, y se me ocurre preguntarte, ¿no se puede aceptar de un lado los bienes del difunto y no sus deudas? No, A ver, pues... no, esto es imposible. ¿No? No, cuando se acepta una herencia, se acepta todo. O sea, aceptan lo bueno y lo malo. Los derechos y las obligaciones van en el mismo paquete. Por decirlo de alguna manera, van en el mismo pack. Y entonces, ante esta disyuntiva, o se acepta o se renuncia a la herencia y no cabe una posibilidad intermedia o Bueno, algo pues, así. pues mira, precisamente es lo que he comentado antes, hay una posibilidad intermedia, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, hay que saber hacerlo muy bien y es la importancia de lo que te voy a hablar a continuación, de la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Bueno, ¿y qué significa que el heredero acepte la herencia a beneficio de inventario? Esto es un concepto un poco, a ver, a los que no somos abogados nos resulta un poco raro. A ver. Mira, el hecho de la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, lo que significa es una cuestión muy clara. Es que tú vas a aceptar la herencia de un familiar a beneficio de inventario. Eso significa que el patrimonio personal del heredero queda a salvo del ámbito de la responsabilidad de las deudas hereditarias. Es decir, que solamente se va a responder con el propio patrimonio que tenga el fallecido. Es decir, si el fallecido tiene, como hemos dicho antes, un patrimonio de 50.000 euros, aunque tenga deudas por valor de 200.000, pues los acreedores van a cobrar 50.000, pero no va a repercutir ese 150.000 sobre el patrimonio del heredero, sino que se quedarán sin cobrar. Ya. Entonces, si no lo entiendo mal, el heredero solo vendrá obligado a pagar a los acreedores con el patrimonio del fallecido. Efectivamente, solo se responde con los bienes del difunto y no teniendo que pagar nada con los bienes propios y particulares. Si no llega para todos, pues que cobren proporcionalmente. ¿Por qué? Porque el heredero lo que está expresando es que se realice un inventario de los bienes del difunto, pero también de las deudas, y así no pone en peligro su patrimonio particular para hacer frente con ello a las deudas del fallecido.
A ver, entonces, esto es un poco enrevesado, pero a ver si lo digo bien. ¿Cómo hacer la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, Emilio? Aquí es donde está el quid de la cuestión. Primero, porque se tiene que hacer ante notario o bien ante el juez que sea competente, que es el del lugar del fallecimiento de la persona. Pero ojo, esta manifestación ha de venir precedida de la confección de un inventario que tiene que efectuar el heredero no solo con el activo, sino también con el pasivo y la lista de acreedores, para saber en todo momento a qué nos estamos ateniendo y cuál es lo que realmente vamos a aceptar, si esa herencia supera o no supera, ese activo supera o no supera el pasivo. A ver si te lo pregunto yo bien esto y me he quedado con la copla aquí anotando. La renuncia a la herencia puede hacerse en cualquier momento antes de la aceptación, pero ¿hay plazo para solicitar la herencia a beneficio de inventario? Pues mira, curiosamente, y es donde mucha gente desconoce, el artículo 1014 y 1015 habla de unos plazos que además son muy perentorios. Estamos hablando de que hay un plazo de 30 días distinguiendo si el heredero en cuestión tiene o no en su poder los bienes de la herencia o parte de ellos, o en otro caso cuando se le ha notificado que tiene que aceptar o renunciar a la herencia. Entonces, ¿dónde es donde tenemos el problema? Que una vez que sabemos que tengo la condición de heredero porque he ido al notario y he visto en el testamento que ya soy heredero, desde ese mismo momento tienes 30 días para poder solicitar ante notario la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Y en el caso de que no tuviera testamento y se haga la declaración de herederos ab intestato, tienes desde ese mismo momento 30 días para manifestar precisamente ese herencia a beneficio de inventario. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que aquí tenemos? Que los plazos son muy perentorios. Es una llamada de atención a todo el mundo que se encuentre en esta situación de que, claro, hay que hacerlo con una velocidad y una agilidad que en esos momentos difíciles es complicado, pero que sepamos que hay 30 días. Cuando se produzca el fallecimiento de un familiar y se crea estar en esta situación, ¿qué recomiendas? Pues mira, insisto en el tema, es una escasez de tiempo la que concede el Código Civil para estas formalidades y entonces como hay que presentarlo con una inmediatez prácticamente muy perentoria de 30 días, yo lo que recomiendo es, aunque se esté con el dolor a la pérdida de un fallecido, consultar automáticamente o bien a un notario o un abogado, para lo cual estamos concretamente en nuestro despacho, Emilio Gutiérrez Abogados, en la calle San Clemente 11C, local 2, teléfono 925 72 18 11, a disposición de todos los oyentes que quieran consultarnos esto, puesto que entendemos que es una cuestión importante y sobre todo que los plazos son súper perentorios. O sea, estamos hablando de 30 días desde que se conoce que una persona es heredera. Entonces, hay que correr mucho, sinceramente. Muy bien. Emilio, pues yo creo, no sé si te lo he preguntado bien o no, yo me he estado aquí anotando cosas en función de lo que tú decías. Espero que haya quedado claro. Hombre, si no ha quedado claro, pues para eso estamos. No, lo digo yo, digo mis preguntas. Yo creo que las preguntas que has hecho son claras y además muy directas, con lo cual lo que a la gente le interesa en todo caso es saber que es una herencia a beneficio de inventario, que eso ha quedado claro, que es para, sobre todo, eximir la responsabilidad del heredero, y el resto, lo más importante, son los plazos. Emilio, gracias por haber pasado por los micrófonos y la antena de la SER para hablar de este asunto. Buenos días. Buenos días, a vuestra disposición.